vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. De nuevo le agradecemos, gracias por quedarse y continuar con nosotros en este estudio. Hoy vamos a continuar con esta serie de videos, los hemos dividido en videos de aproximadamente 1 hora. Y hoy vamos a la siguiente parte de esto mismo, de la conmemoración o de la Cena del Señor o de la Santa Cena. Y esto surgió en base a 2 videos que realicé hace tiempo en cuanto a la explicación de la conmemoración en respuesta a cómo los testigos de Jehová en su doctrina lo explican o lo realizan, y quiénes participan, a quiénes excluyen, y qué dice la Biblia en cuanto a eso. Y de ahí surgieron una serie de preguntas, y todas las personas que preguntaban muchas cosas muy similares, pero todas enfocadas en defender el vino fermentado. Y todas iniciaban con la misma pregunta generalmente: ¿por qué decía yo jugo de uva? Algunos me decían que es confundir a las personas cuando yo digo jugo de uva, en lugar de decir fruto de la vid, que diga fruto de la vid en lugar de jugo de uva. Es lo mismo. Es lo mismo, como hemos mostrado, no hay diferencia. Bien pude haber dicho vino nuevo, bien pude haber dicho mosto, o fruto de la vid. Es lo mismo. Pero bueno, si está más a gusto con fruto de la vid, pues fruto de la vid. Entonces Jesús dijo fruto de la vid, no dijo vino. Quien se confunde con vino fermentado, pues son las personas que quieren defender que Jesús dijo vino fermentado cuando no lo dijo. Ahora en este video vamos a tratar de por qué nosotros entendemos y llegamos a la conclusión de que no es vino fermentado el que usó Jesús durante la cena en esa ocasión. Ya vimos que los argumentos se caen por sí solos, no tienen ni registro histórico, ni mucho menos. Todo es que no había en esa época, ya se habían cultivado y no había método de conservación, lo cual es falso. Ya vimos que sí había método de conservación para llevarse a cabo. Ahora vamos a esta parte de por qué en los cristianos entendemos que no es no fue vino fermentado, sino vino no fermentado o jugo de uva. Si usted es más fácil de entenderlo así, jugo de uva. Entonces, vamos a los argumentos. Déjenme pasar a las diapositivas. Entonces, Jesús no tomó vino fermentado. ¿Cuál es la razón para esta afirmación de por qué decimos que Jesús, durante la Cena del Señor, no tomó vino fermentado? Vamos a ver 4 razones. Podríamos poner más, pero vamos a ver 4 razones. Una razón, y la principal, es que las palabras dichas de boca de nuestro Señor Jesucristo fueron fruto de la vid. Y ya explicamos qué es fruto de la vid. Fruto es algo que se produce naturalmente por una planta. El fruto del nopal es la tuna. ¿Ok? El fruto del naranjo es la naranja. El fruto del nogal es la nuez. Entonces el fruto del nogal no es el pay de nuez. Aunque el pay de nuez está hecho de nuez, pero no es el fruto del nogal el pay de nuez. Así como no es el fruto de la vid el vino, porque el vino es de intervención humana, no es lo que da de fruto normalmente y naturalmente una vid. Y la vid es la viña, y ya lo probamos en el video. Entonces, ¿por qué Jesús no participó de vino fermentado? Porque dijo fruto de la vid, tenía la palabra vino para referirse a vino fermentado. Pudo haber dicho vino fermentado, no usó vino fermentado. No usó la palabra mosto, no usó la palabra, cualquier otra palabra, o sea, fruto de la vid, todavía más claro que eso, para que no tuviéramos duda en nuestra mente de qué fue lo que bebió con los discípulos, fruto de la vid. 2. La Pascua, en la Pascua no debía haber cosa fermentada, y recordemos que esta cena se llevó a cabo durante la celebración de la Pascua, en la cual no debía haber cosa leudada o fermentada. 3. La consistencia del símbolo. El símbolo de la levadura representa el pecado, corrupción. Por eso durante la Cena del Señor no hubo pan leudado, tampoco hubo vino fermentado,
porque ambos representarían corrupción. Y recordemos que el sacrificio por nosotros, el cuerpo y la sangre deberían de ser de un cordero sin mancha y sin contaminación, sin nada en él, la consistencia del símbolo. 4. Los registros históricos muestran que los primeros cristianos, y esto práctica duró mucho, se extendió por muchos siglos, era de exprimir directamente las uvas frescas en la copa durante la cena. Y vamos a ver registros en cuanto a ello. Bien, vamos con la primera. El primero, porque Jesús dijo fruto de la vid. Jesús dijo fruto de la vid, no dijo vino fermentado, dijo fruto de la vid. Esto lo explicamos en el video 3. Si usted quiere verlo más a fondo, aquí voy a hacer un resumen para no volver a explicar lo mismo que ya expliqué en el video número 3 en cuanto a la cena, en las preguntas. Y esta es una pregunta que se me hace muy recurrentemente en estos dos videos que le decía, que por qué digo jugo de uvas si Jesús dijo vino. Bueno, Jesús no dijo vino, dijo fruto de la vid. Y la vid da de fruto uvas. Jesús tomó jugo de uva, también llamado vino nuevo o también llamado mosto. Vimos también a Aristóteles como decía que vino era el mosto también era llamado vino en su idioma, en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. En segundo punto, en Mateo capítulo 26, 29, Marcos 14, 25, Lucas 22, 18, Jesús menciona en cada una de las 3 ocasiones que aparece esto, fruto de la vid, fruto de la vid. Nunca dice vino, nunca dice vino fermentado, dice fruto de la vid. 3. La palabra vid es en griego ampelos. Ahí en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22, esa es la palabra griega ampelos. Y ampelos significa viña, viñedo. Y la viña produce uvas. Esta misma palabra aparece en Apocalipsis 14, 18, 19, donde ampelo se vierte como viña que produce uvas, racimos de uvas. También lo vimos en el video número 3. Este es un resumen. Si usted quiere ver más en cuanto a este punto, vaya y mire por favor el video número 3. Okay, de este tema. Se llama igual, nada más tiene el número 3. La conmemoración, preguntas frecuentes, video 3. 4. El historiador Flavio Josefo aclara que fruto de la vid, un historiador, fuentes externas a la Biblia, aclara que fruto de la vid es en referencia a uvas exprimidas directamente sobre la copa, o sea, jugo de uva. Fruto de la vid es jugo de uva, o vino nuevo, o mosto, como usted lo quiera llamar. Más información de este punto en el video que le decía anterior. Vamos al segundo punto, que ese no lo hemos tratado. En la Pascua no debía haber cosa fermentada, que era lo que estaban celebrando cuando el Señor instituyó la cena del Señor. Encontramos estos pasajes en cuanto a la Pascua. En Éxodo capítulo 12, versículo 15, vemos, debe de comer pan sin levadura. ¿Por qué subrayo ahí pan y lo rayo? Porque la palabra pan no aparece en el hebreo. Dice sin levadura. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se pone pan sin levadura? Porque los traductores entienden de que en esta fiesta había panes sin levadura. Pero no aparece en el hebreo, en las palabras hebreas, la palabra pan. Aparece deben comer sin levadura. Durante 7 días. Así que desde el día primero deben de sacar la masa fermentada. O sea, masa fermentada, cosa fermentada fuera de su casa. Porque cualquier persona que coma algo, y esto es importante, por eso le decía que deben de comer cosa sin levadura, sin fermentar. Dice, cualquier persona que coma algo con levadura, o sea, cualquier cosa que esté leudada, que esté fermentada, porque recordemos que la levadura es una fermentación que ocurre en la masa. ¿Okay? Por eso se expande, ¿verdad? La masa por esa fermentación que está ocurriendo ahí. Dice, entre el primer y el séptimo día que tiene que ser eliminada de Israel. Entonces, deben de comer sin levadura, sacar las masas fermentadas de su casa o cualquier cosa fermentada. No debes de comer nada, cualquier cosa que tenga levadura, no lo debes de ingerir en ese día de la Pascua. Éxodo 12, 19 al 20 dice, por 7 días no puede haber masa fermentada en sus casas. Cualquier persona, sea un extranjero o un natural del país, que coma algo con levadura, cualquier cosa que tenga levadura o que esté fermentada, tiene que ser eliminada del pueblo de Israel. No coman nada
no coman nada con levadura, nada que tenga levadura. En todas sus casas comerán pan sin levadura. Otra vez en este pasaje tampoco no aparece esta palabra pan en el hebreo. Ahora usted dirá, pero se sobreentiende. Ok, se sobreentiende, pero no aparece. Ok. Éxodo 13 del 6 al 7. Durante 7 días debes de comer sin levadura. Que tampoco aparece ahí la palabra pan. Sin levadura. Y el 7º día habrá una fiesta en honor a Jehová. Se debe comer sin levadura. No aparece la palabra pan en hebreo. Durante esos 7 días no tengas nada con levadura y dentro de todo tu territorio. Esto es importante. Dentro de todo el territorio no debe haber masa fermentada o cosa con levadura. Tenía que sacarse, expulsarse del territorio toda cosa leudada o fermentada. ¿Por qué? Porque así lo había mandado Dios, ¿verdad? Que no, en esa fiesta no debía haber cosa leudada. Es interesante notar que la palabra pan no aparece en hebreo. En Éxodo 12:15 ni en 13:7 solo aparece ametz, que es leudado o fermentado. La traducción más cercana sería cosa fermentada. Ametz, ¿verdad? Solo aparece, y en Éxodo 13:6 al 7 aparece matzot, o sin levadura. La traducción más correcta sería sin fermentar, ¿verdad? O sin levadura. Entonces, solo aparece, en una aparece quitar toda la cosa con levadura o fermentada, y en el 13:6 al 7 aparece toda cosa sin levadura. O sea, con levadura, sin levadura. Bien. Ahora, sigamos en la explicación. Cumpliendo con la ley, debió haberse expulsado el vino fermentado, igual que cualquier cosa fermentada. ¿Por qué? Pues bueno, Wesley 8:49 dice: fermentado y leudado son sinónimos en cualquier forma. Actualmente es imposible separar las dos palabras. No se pueden separar. Leudado y fermentado es lo mismo. Ocurre lo mismo, solo que uno en el vino y otro en la masa. Sigue siendo lo mismo. El proceso de fermentación y leudado es básicamente lo mismo. Cooper & Cooper 5. Vino fermentado debía ser excluido incluso del territorio en esa fecha. Y ahí está. Paciccioni, Wine in the Bible. Abridged, edición 49. Entonces, el vino fermentado, dice, debía ser expulsado, excluido incluso del territorio en esa fecha. Debía sacarse la masa fermentada, cualquier cosa que estuviera fermentada o leudada, para afuera, ¿verdad? Porque era la Pascua, no debía haber cosa fermentada en ella. La levadura, entendemos por boca de nuestro Señor Jesucristo que la levadura era un símbolo de corrupción, de algo incorrecto, de algo pudriéndose. Y de hecho usted lo puede ver. Por ejemplo, si usted tiene un pan que hizo sin levadura y un pan que usted hizo con levadura y los pone ambos después de cocinarlos, a ver cuál de los dos se pudre más rápido o se echa a perder o se descompone. Obviamente el de levadura más rápidamente se descompone que el que no tiene levadura. Por eso levadura es un símbolo de corrupción. Y Jesús le dijo a sus discípulos esto cuando hablaba de los fariseos y saduceos. Dice Mateo 16:6, Jesús le dijo: mantengan los ojos bien abiertos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Fíjese cómo la palabra que usó Jesús, la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero en el 16:12 los discípulos pensaron que era del alimento que ellos comían, pero no les hablaba de eso, sino les hablaba de tener cuidado con no con la levadura del pan, sino con las cosas que enseñaban los fariseos y los saduceos. Ahora, esas cosas que enseñaban eran corruptas, de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas de ellas, o no de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas de ellas. Por eso decía, tengan cuidado con esas cosas corruptas, esas cosas que no están bien. Esa es levadura, es algo corrupto. Usted dirá, pero no estaba todo corrupto. Obviamente no, la levadura no es el todo corrupto, pero es una parte que va a corromper todo lo demás. Seguimos entonces. Entonces Jesús identificaba el símbolo de la levadura como corrupción o algo corrupto. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, de 7 al 8, dice: quiten la levadura vieja. Ok, quiten la levadura vieja. Es símbolo de corrupción. Y aquí mismo también utiliza
la misma figura, mismo símbolo. Quiten la levadura vieja para que puedan ser una masa nueva, sin fermentar. ¿Por qué sin fermentar? Porque la fermentación y la levadura, fermentar y leudado es lo mismo. Aquí en este versículo lo estamos viendo. Sin fermentar, quiten la levadura. O sea, levadura, fermentar es lo mismo. Dice, bueno, por si usted no lo ve, déjemelo subrayo. Aquí está. Fermentar, levadura. Quiten la levadura para que sean una masa sin fermentar. La levadura ocasiona la fermentación. Así como de hecho lo son, porque en efecto Cristo, nuestro Cordero de Pascua, ha sido sacrificado. Por consiguiente, no celebremos la fiesta con la levadura vieja. Ahora, ¿cuál era esa levadura de la que hablaba el apóstol Pablo? ¿A qué se refería con el símbolo de la levadura? Bueno, aquí nos dice: a la maldad y a la perversidad. La levadura representa corrupción, maldad, perversidad. Bueno, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. La levadura de maldad, la levadura de perversidad. Sino nosotros debemos de ser pan sin levadura, una nueva masa sin fermentar. Y algo sin fermentar, fíjese lo que significa sin levadura. Sin levadura significa sinceridad, significa verdad. Entonces, el símbolo de levadura, de si tenemos levadura en nosotros y estamos fermentados, significa corrupción, maldad, perversidad. Sin levadura, el símbolo sin levadura significa sinceridad y verdad. ¿Okay? Entonces, el símbolo de levadura, por ser leudado o fermentado, representaba maldad, representaba perversidad, por lo tanto pecado. Por eso Cristo no les pudo haber dado del pan en la cena, pan leudado o fermentado, porque no iría con el símbolo, que es el siguiente punto que vamos a tratar. Entonces, en la Pascua no había cosa fermentada. Gálatas 5:7. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién les puso obstáculo para que no siguieran obedeciendo a la verdad? Ojo, alguien les puso un obstáculo para que no hicieran lo correcto, para que no obedecieran la verdad. Fíjese aquí cómo aparece la palabra la verdad, y la verdad es, aquí está, mire, aparece aquí la verdad, y en la verdad es sin levadura. ¿Ok? Alguien les estorbó para que ustedes estuvieran sin levadura. ¿Ah? Dice, para que no siguieran obedeciendo a la verdad. Ese tipo de razonamiento no procede de los que están llamando un poco de levadura, o sea, un poco de perversidad, un poco de maldad. Recuerde que representa la levadura. Aquí está, levadura o fermentación, ¿verdad? Levadura o fermentar, que son sinónimos. Aquí está la levadura que ocasiona. Bueno, la levadura o la fermentación nos lleva a la maldad y nos lleva a la perversidad. ¿Ok? Entonces, levadura, en el sentido simbólico, representa maldad o perversidad o cosa corrupta. Durante la Pascua, en la cena del Señor, que estaban celebrando la Pascua, cuando el Señor instituyó la cena, no había ahí, o no debía haber ahí, panes con levadura, ni vino leudado o fermentado, porque no debía haber nada en Israel, o nada durante ese tiempo, ese periodo de tiempo. No debe haber ni masa siquiera, o sea, pan ni siquiera todavía preparado, no debía estar, debían de sacarlo, tirarlo, aunque no estuviera todavía preparado. Ni masa leudada, ni pan con fermentado, ni vino fermentado, ni ninguna cosa fermentada o leudada. ¿Ok? Bien, seguimos. Entonces, en la Pascua, en el Antiguo Testamento, no debía haber cosa leudada. ¿Por qué? Porque las cosas fermentadas o leudadas simbólicamente representan corrupción, maldad, pecado, ¿verdad? Vamos a datos externos a la Biblia. Por ejemplo, si vamos con los judíos, la Mishnah especifica expresamente que la búsqueda de fermento en la noche de la Pascua se extendía a las bodegas donde debían excluirse todas las bebidas fermentadas. O sea, en la noche de la Pascua iban y buscaban
hasta donde tenían guardados estas bebidas fermentadas. Esto incluía el Kutak de Babilonia, el Sheker de los Medos, los Amed de Idumea, Maimónides y Bertenora. O sea, se iban a buscar todo en la ciudad, en la región donde iban a celebrar la Pascua, se iban a buscar que no hubiera nada leudado, ni siquiera vinos. Y alguien diría, bueno, pero es vino o es un licor de otro país, es un licor de Babilonia. También para afuera, está leudado, está fermentado. Bueno, pero es de los medos, de los persas, también para afuera, está fermentado. Entonces, la Mishnah judía dice que iban y buscaban en esa noche de la Pascua todo para sacarlo, que no estuviera nada leudado ni fermentado en el territorio, como lo expresa Éxodo, hablando a través de Moisés. Ninguna cosa debe haber en su territorio leudada ni fermentada. Ahora, en su libro sobre el judaísmo moderno, publicado en 1830, J. Allen escribe: con respecto al vino de la Pascua, ellos, hablando de los judíos, tienen prohibido beber cualquier licor hecho de granos o que haya pasado por el proceso de fermentación. Su bebida, vean, es agua pura o vino de pasas preparado por ellos mismos, hablando de algo que no está fermentado, un vino, como decíamos, jugo de uva o de pasas, ¿verdad? Ese que lo hervían y le sacaban un poco del jarabe con agua, o agua pura. Y esto lo dice John Allen en Judaísmo Moderno. Luego, un judío, un erudito talmúdico muy reconocido, muy distinguido entre el judaísmo, por más de 40 años fue un representante del judaísmo, dice: hemos probado, él se puso a investigar todos los escritos rabínicos y Talmud, etcétera, para ver qué en cuanto al jugo de uva o al vino. Dice, durante la Pascua, y hemos probado en base de los pasajes principales tanto del Talmud de Babilonia como el de Jerusalén, que el vino no fermentado puede usarse en la ketahila, opcionalmente, ¿va?, para Kiddush, la consagración de un festival por medio de una copa de vino. Raba resume bien la ley en la declaración: uno puede exprimir el jugo de uvas, e inmediatamente recitar el Kiddush sobre él. Entonces ahí está la cita. Este experto en costumbres judías dice: puedes exprimir el jugo directamente en la copa y participar de la ceremonia inmediatamente y recitar el Kiddush sobre él. Y luego sigue diciendo en su página 418, ni siquiera es una mitzvah, o sea, ni siquiera es un mandamiento prioritario utilizar vino fermentado. O sea, él, en la búsqueda de todos los escritos rabínicos, dice: no encontré una sola cita que diga tiene que ser vino fermentado durante la Pascua, durante la celebración de la Pascua. No es cierto. Debe ser vino no fermentado, agua o jugo de uvas exprimidos directamente sobre la copa. Bien, vamos a más registros externos. Otro rabino S.M. Isaac, un eminente rabino del siglo XIX y erudito de The Jewish Messenger, dice: los judíos en sus fiestas con fines sagrados, incluida la fiesta de bodas, nunca usan ningún tipo de bebida fermentada. Un rabino que no tiene nada que ver con el cristianismo, con usted y conmigo. Están celebrando el Antiguo Testamento, obedeciendo el Antiguo Testamento. Dice: los judíos en sus fiestas con fines sagrados, o sea, las festividades como la Pascua, todas estas celebraciones, o las bodas mismas también, nunca usan ningún tipo de bebida fermentada. En sus oblaciones y libaciones, tanto privadas como públicas, emplean el fruto de la vid. Otra vez, fíjese cómo lo menciona. ¿Cómo es importante estas declaraciones? Otro judío, aparte, en este caso es un rabino. Vimos la declaración de Flavio Josefo, que nos dice que fruto de la vid es vino sin fermentar, o jugo de uva sin fermentar. Y aquí nos vuelve a decir que los judíos no bebían nada fermentado durante sus festividades sagradas. Emplean fruto de la vid. ¿Qué es fruto de la vid? Obviamente, si no emplean nada fermentado durante sus festividades, ¿qué es fruto de la vid? Jugo de uva no fermentado. Es decir, por si usted todavía le quedaba dudas, uvas frescas. Uvas frescas o jugo de uva sin fermentar. ¿Ok? Jugo de uva sin fermentar.
y pasas, ¿no? Como símbolo de bendición. La fermentación es para ellos siempre un símbolo. Para ellos, algo fermentado es un símbolo de corrupción. Aquí está. Entonces, ¿qué usaban? Fruto de la vid. ¿Qué es fruto de la vid? Uvas frescas, jugos de uva sin fermentar. Ahora, sin embargo, la mayor autoridad ahorita rabínica en el resto de Israel ortodoxo de hoy, a saber, ahí está el nombre de esta persona, difícil de pronunciar, permite claramente el uso del vino hervido, esto es, el del fruto de la vid. Como decíamos, es un método de conservación. El jugo de uva lo ponen a hervir, hacen este jarabe que después, cuando lo quieren usar, simplemente toman un poco de jarabe y lo echan agua para que vuelva a la consistencia de vino o de jugo de uva, como estaba previamente. Y este no fermenta. Entonces dice que está permitido el vino hervido. Para las 4 copas de vino en la mesa de Seder, está permitido recitar el Kiddush, prescrito en la noche de Peshat, sobre el vino hervido y sobre el vino mezclado con miel. Obviamente está haciendo referencia a jugo de uva no fermentado, preservado de la fermentación a través de hervirse. Bien, ¿qué más? ¿Qué más datos tenemos? La Enciclopedia Judía, en su artículo sobre Jesús, dice: según los evangelios sinópticos, parece que en la tarde del jueves de la última semana de su vida, Jesús con sus discípulos entró en Jerusalén para comer con ellos la cena pascual en el santuario de la ciudad. Así, si es así, la historia y el vino de la misa o del servicio de la comunión instituidos por él como memorial serían los panes sin levadura y el vino sin fermentar del servicio de Seder. Entonces, mismos judíos que rechazaron a Jesús, que no lo ven como el Mesías, ellos concluyen que como fue durante la cena pascual, esta cena de aquí, cena de la Pascua, lo que usó Jesús en su memorial fueron los panes sin levadura, porque en toda la ciudad no debía haber nada leudado ni nada fermentado. Fue panes sin levadura y el vino sin fermentar. ¿Ok? Panes sin levadura y el vino sin fermentar. El servicio de Seder. ¿Ok? Según la Enciclopedia Judía. La Enciclopedia Bíblica, John Quito, dice: también se refiere al uso de vino sin fermentar en la cena de la Pascua. El vino utilizado, por supuesto, sería sin fermentar, pero no es seguro que siempre fuera el jugo fresco o exprimido o sangre pura de la uva, porque la Mishnah afirma que los judíos tenían la costumbre de usar vino hervido. ¿Cuál era ese vino hervido? El jugo de uva que hervían para que no fermentara y se conservara en su estado natural, ¿verdad? Sin alcohol. Como ya lo vimos, que era un proceso de preservación del vino. No hierven el vino de la ofrenda elevada porque lo disminuye y en consecuencia lo espesa, haciendo así necesario mezclar con el agua cuando se bebe, pero se agrega inmediatamente. Y ahí está. Entonces, tampoco los judíos de hoy en día lo hacen, como lo vimos con el rabino, como lo vimos con la Enciclopedia Judía, como lo vimos con diferentes fuentes judías. Usaban el fruto de la vid sin fermentar. Argumento 3. Ya vimos el primero. Primero, porque Jesús dijo fruto de la vid, y en más de un registro histórico, fruto de la vid se refiere a jugo de uva recién exprimido. 2. Vimos también que porque en la Pascua no debía haber en toda la ciudad ni más nada, ninguna cosa fermentada ni leudada, fuera pan o fuera vino. No debía haber ninguna cosa fermentada porque eso representaba corrupción, pecado, ¿verdad? La levadura representa o simboliza para los judíos pecado, corrupción, algo que está en descomposición. Ahora, vamos al 3. Si esto es así, el símbolo debe tener una consistencia o debe estar de acuerdo con lo que Jesús quería instruir a sus discípulos a la hora de participar de la Cena del Señor. Si la levadura representa pecado, corrupción, de misma boca de Jesús y del apóstol Pablo, y de mismos documentos judíos externos a la Biblia nos dice así, el pan durante la cena representaba el cuerpo de Cristo. Este cuerpo debería ser perfecto, incorrupto, por lo tanto sin levadura. Por eso el pan del cual participaron era pan sin levadura, pan de la Pascua que no tenía levadura. Ahora, el jugo de uva que bebemos
representa la sangre de Cristo, la cual, obviamente, debe ser una sangre limpia, pura, sin mancha, sin contaminación, porque la fermentación representa pecado, igual que la levadura. Levadura y fermentación son sinónimos, es lo mismo. Como ya lo vimos, ¿verdad? En otros pasajes. Entonces, debería de mantenerse el símbolo. Debe ser consistente con el símbolo. Y si vemos en Mateo, vamos a ver los pasajes. Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice, porque esto representa mi sangre. Traducción del Nuevo Mundo, ¿verdad? Porque esto representa mi sangre, hablando del vino. Y si Cristo fue puro, sin pecado, sin mancha, su sangre era sin pecado, sin mancha, por lo tanto, no fermentada. Porque la fermentación representa que tenía pecado. Entonces, si estaba dando ese símbolo de que el jugo representa su sangre, debería ser consistente con el símbolo. No pudo haberle dicho, mi sangre es limpia, pura, sin pecado, pero tomen vino fermentado, porque lo fermentado representa corrupción. Entonces, esto es la sangre del nuevo pacto que va a ser derramada en beneficio de muchas personas para que sus pecados sean perdonados. Esa sangre y ese cuerpo o ese pan sin levadura deberían estar sin levadura, sin fermentación. O sea, sin pecado. Ese era el símbolo. Cuando el Jesús entrega el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Era un pan sin levadura, simbolizando un cuerpo libre de pecado, que era Él. Por eso dice, es mi cuerpo. La sangre debería representar algo limpio, sin fermentar, sin algo no leudado, que no tuviera pecado. Que era la sangre de Cristo. Era el símbolo, representaba su sangre. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice, porque necesitamos un sumo sacerdote como Él, leal. Fíjese cómo necesitamos que fuera ese sumo sacerdote, hablando de Cristo en Hebreos 7, 26. Inocente, incontaminado, o sea, no fermentado, no leudado, no con pecado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. ¿Cómo debería ser Cristo? Un sacrificio perfecto, inocente, incontaminado, separado de los pecadores. Y si el símbolo de su cuerpo es el pan sin levadura, y la levadura representa pecado, quiere decir que no hay pecado en él, el símbolo de la sangre, que es el jugo, no debe haber leudado o fermentado en él, porque eso representaría corrupción, que el cuerpo de Cristo tenía pecado, que la sangre de Cristo estaba pecaminosa, que estaba contaminada. Pero sin embargo dice que no, debería ser inocente e incontaminada. Hebreos 9, del 13 al 14. Porque si la sangre de las cabras y de los toros y las cenizas de las terneras salpicadas sobre... déjenme bajar aquí por el alcance. Sobre los que se han contaminado, se han contaminado, santifican purificando el cuerpo, con mucha más razón la sangre de Cristo, otra vez la sangre, el vino sin fermentar o el jugo de uva representa la sangre de Cristo. Por eso dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. La sangre de Cristo que mediante un espíritu eterno se ofreció, note cómo era la sangre de Cristo, se ofreció sin ningún defecto, podríamos decir, simbólicamente hablando, sin ninguna fermentación, sin ninguna levadura. ¿Por qué? Porque lo fermentado y lo leudado representan pecado, corrupción. Como ya lo vimos, maldad. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. Entonces la sangre de Cristo era sin defecto, debía ser limpia, no leudada, no fermentada, y no debía haber ninguna cosa leudada o fermentada durante la Pascua, y debía tener consistencia con lo que simbolizaba. ¿Ok? Seguimos. 1 Pedro 1, 18 al 19. Porque ustedes saben que no fue con cosas que se corrompen, con plata o con oro, con lo que fueron liberados, de la forma de vida útil que les transmitieron sus antepasados, más verdadero, biodadero, sin ningún defecto ni mancha. Bueno, no sé por qué está así. Lo copié nada más de la versión electrónica de la Biblia de los Testigos de Jehová. Bueno, sin ningún defecto ni mancha, la sangre de Cristo fue con su sangre valiosa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Sin defecto, sin mancha, valiosa, porque es
¿Por qué es valiosa la sangre de Cristo? Porque no tenía defecto, no tenía mancha, no tenía levadura, no tenía fermentación. Debía ser consistente con el símbolo. No podía darles, esto es mi sangre, está toda fermentada. Pues los judíos, oye, pero fermentación, ni en la Pascua lo comemos porque la fermentación representa pecado, corrupción. No, debía ser consistente con el símbolo. Entonces, al dar jugo de uva sin fermentar, era consistente con el símbolo. Mi sangre es una sangre sin defecto, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, una sangre limpia. Al igual que mi cuerpo, el pan sin levadura, que no tiene fermentación, no está leudado, no tiene pecado, no tiene algo malo en él, corrupción en él. Y debía de ser ese sacrificio perfecto. De lo contrario, pues no habría consistencia entre lo que simboliza y lo que hizo. Si Jesús les dio pan fermentado y le dice esto es mi cuerpo, les está diciendo pues mi cuerpo está todo contaminado. Si les dio jugo de uva fermentado, pues simbólicamente no va de acuerdo con lo que él quería decir o con lo que la escritura dice que era su sangre. Su sangre era limpia, sin mancha, pura, sin defecto, ¿verdad? Sin nada fermentado en él, sin nada corrupto en él. Debe haber consistencia con el símbolo. Esa es la tercera opción por la cual decimos que fruto de la vid es jugo de uva, no vino fermentado. 4. Ahora vamos a los registros externos, los registros históricos, donde encontramos registros externos donde se dice que cuando participaban de la cena del Señor se exprimían las uvas frescas en la copa o en las copas. Dice, vamos a los primeros registros externos. El primero que mencionamos, Flavio Josefo. En este caso nos dice del fruto de la vid, que fruto de la vid es un racimo de uvas. Bueno, vamos a leerlo otra vez para que veamos que fruto de la vid es en referencia a uvas exprimidas en la copa. Dice, escribiendo sobre el sueño el copero de Faraón que había estado encarcelado con José, dice, por lo tanto, dijo que en su sueño vio 3 racimos. ¿Recuerdas, José? Vio 3 racimos. Estaba el panadero y el copero del rey encarcelados con José allá en Génesis. Y tuvieron un sueño cada uno de ellos, ¿verdad? Y entonces aquí está dando la interpretación. Dice, el copero soñó que vio 3 racimos de uvas. 3 racimos de uvas. Colgando de 3 sarmientos de una vid. Entonces la vid da uvas. Como podemos entender en la narración, ¿verdad? Podemos ver que la vid, o el fruto de la vid, ¿cuál es el fruto que da la vid? Racimos de uvas. Aquí está, racimos de uvas. Luego, colgando y que los exprimió en una copa. Entonces, ¿qué exprimió en una copa? Las uvas las exprimió. Aquí está. Las exprimió en una copa. Que el rey sostenía en sus manos. Y cuando hubo filtrado el vino, recuerde que este era un proceso para que el vino no fermentara, se lo dio a beber al rey. Al interpretar el sueño, José le dijo al copero que esperara ser liberado de sus ataduras dentro de 3 días. Porque el rey deseaba su servicio y estaba para restaurarlo de nuevo, porque le hizo saber que Dios da el fruto de la vid. ¿A qué se refería a los hombres para bien? ¿A qué se refería con fruto de la vid, Flavio Josefo? A racimos de uvas exprimidos en la copa y filtrados. Entonces vemos que la vid da racimos de uvas y que el fruto de la vid es en referencia a exprimir las uvas y a través de un filtro, ¿verdad?, en la copa del rey. Sabemos que la filtración era un proceso para que ese jugo no fermentara. Bien, eso en cuanto a Flavio Josefo. Ahora vamos en cuanto a específicamente la cena del Señor. Hay, por ejemplo, los hechos apócrifos. Hay un libro de hechos que se considera apócrifo. Era un registro histórico del cristianismo, pero fue considerado apócrifo por ciertas enseñanzas en él. Y el martirio de Mateo, documentos que circularon en el siglo II y III de la era cristiana, dicen, traed como ofrenda el pan santo, hablando del pan sin levadura, y habiendo exprimido 3 racimos de la vid en una copa. Exprimieron 3 racimos de la vid en una copa. Comuníquense conmigo como el Señor Jesús nos mostró para ofrecer cuando resucitó entre los muertos al 3er día. En estos escritos decían que esa fue la forma en que Jesús les mostró que debían de tomar jugo de uva, ¿verdad? Y el pan santo o el pan sin levadura.
de esa manera. En Hechos, los Hechos apócrifos y en el martirio de Mateo, en el siglo II y siglo III de la era cristiana. Seguimos un registro más histórico. Esto continuó por muchos siglos. Vemos, por ejemplo, Flavio Josefo, que vivió, no recuerdo si es del 23 después de Cristo en adelante, ¿verdad? Fue contemporáneo de los apóstoles. Luego vemos estos escritos apócrifos. Luego vemos que continúa. Ya vamos en el 337 después de Cristo. O sea, ya varios siglos después de Cristo. Y fíjese lo que dice este papa, ¿verdad? Un papa. Aunque sabemos que los papas no son autoridad, pero podemos estudiarlos como un registro histórico de lo que se hacía desde aquellos tiempos. Vemos que Flavio Josefo decía que fruto de la vida era exprimir en el jugo de uva en una copa. Luego vimos estos registros de otros cristianos, ¿verdad? En los primeros siglos, que hablan de exprimir el jugo, ¿verdad?, de uva en una copa. Luego vamos al Papa Julio I en el 337. Dice en un decreto que decía: pero sí es necesario que el racimo se presione en la copa y se mezcle con agua. Entonces, ¿qué dice? Es necesario que se exprima, ¿verdad?, se presione en la copa, ¿verdad?, que las uvas revienten su jugo dentro de la copa y se mezcle con agua. Se da testimonio histórico adicionales en el siguiente capítulo junto con nuestro estudio del vino. Más adelante daremos estos registros adicionales, ¿verdad?, para hacer jugo de uva prensado. Ya vimos algo de eso en otros videos, pero también lo miraremos cuando estudiemos sobre el vino fermentado y no fermentado en las escrituras, el uso del vino en la Biblia. Ahora, sigue avanzando. Eso fue en el siglo III. Ya vimos inmediatamente, Flavio Josefo inmediatamente en el tiempo de los apóstoles, luego un poco después de los apóstoles, luego en el 300 después de los apóstoles, ahora vamos en el 600 después de Cristo, y seguía esta misma idea de que en la cena del Señor debía ser sangre de la uva recién exprimida. Dice en el tercer concilio de Braga, 675 después de Cristo, informa la acusación de Cipriano contra aquellos que presentaron no otro vinum, en el sacramento de la copa del Señor, sino el que exprimieron de los racimos de uva. Cabe señalar la explicación para extender esto del contexto, que el jugo de uva fresca se llamaba vinum. ¿Okay? Vinum, eso significa, no significa vino, significa jugo de uva fresca, vinum, que se traduce como vino. El cargo no fue contra el uso de jugo de uvas sin fermentar como tal. ¿Cuál era el problema aquí? Sino contra la falta de que estaban mezclando el jugo de uva con agua. En otras palabras, exprimían las uvas y luego las disminuían, ese jugo de uva recién exprimida, lo disminuían con agua. Por eso dice, ¿qué es eso? Eso ya no es lo que se debe hacer, sino que se debe exprimir, y ese jugo que queda, ese es el que se participa. Y ese era lo que estaban discutiendo en el tercer concilio de Braga, en el 675. Así es que no hablaban ni siquiera de vino fermentado. Vamos más adelante en el tiempo, bueno, más atrás en el tiempo, 130 o 200 después de Cristo. Irineo de León, o obispo de León, dice de que el pan y el vino de la comunión son primicias ofrecidas a Dios, dando instrucciones a sus discípulos para que ofrezcan a Dios las primicias. ¿Qué quiere decir? Primeros frutos se ofrecían a Dios. La uva se exprimía y se daba a Dios. No se daba lo que ya se tenía de la cosecha fermentado durante varios meses. No, lo primero, lo cual indica que no era algo fermentado de lo que se participaba. Luego vemos ya más adelante, en el 1225-1274, Tomás de Aquino, famoso católico, ¿verdad?, defensor católico, cita y apoya el decreto de Julio, porque el mosto, dice él, el mosto, o el jugo de uva recién exprimido, ya tiene la especie del vino, o speciem vinum, ¿verdad?, hablando del jugo de uva. En consecuencia, este sacramento puede hacerse del mosto, del jugo de uva exprimido. ¿Okay? Entonces, si se fijan, continuó de Flavio Josefo, y luego fuimos avanzando en el 200, y luego en el 300, y luego en el 600, y ahora en el 1200 todavía se decía que el mosto, o el jugo de uva sin fermentar, era el que debía hacerse durante la cena del Señor. Ahora, la misma expresión están en la misma idea otros teólogos.
occidentales, como Jacobus o Vitriarco, Dionisius. Ahí están los nombres, ¿verdad? Si a usted le gusta, puede leerlos. Este último habla de la costumbre bien conocida en ciertos lugares de celebrar la Cena del Señor, especialmente el 6 de agosto, día de la Transfiguración, con vino nuevo. Esto es jugo de uva recién exprimido. Vino nuevo, discúlpeme, según estos eruditos o teólogos, es jugo de uva recién exprimido. ¿Okay? Vino nuevo, jugo de uva recién. Por eso vino es una palabra genérica. Notemos que en este mismo día la sangre de Cristo brota del vino nuevo. ¿Se fija? La uva, al exprimirla, ellos decían, brota la sangre de Cristo, que es el vino o el jugo de uva que está escurriendo, o el vino nuevo, o el jugo de uva. Dice, brota el vino nuevo, si se pueden encontrar, o de uvas maduras prensadas en la copa. ¿Se fija la última parte? Uvas maduras prensadas directamente en la copa, ¿verdad? Para que se llene. Así como miramos la explicación que daba a Flavio Josefo, de prensar las uvas en la copa, filtrarlas para que cayeran en la copa, y eso se llama fruto de la vid. Entonces, este vino nuevo, y ahí está la cita de donde tomamos esta información. Pero seguimos. El uso de vino sin fermentar está bien documentado, especialmente en las iglesias orientales. Ahí están los eruditos, dicen Dawson Burns, brindan información valiosa en sus respectivos estudios sobre las iglesias, como la iglesia abisinia, la iglesia nestoriana de Asia Occidental, los cristianos de Santo Tomás en la India, los monasterios coptos en Egipto y los cristianos de San Juan en Persia, todos los cuales celebraban la cena del Señor con vino sin fermentar, elaborado con uvas frescas o bien, en su defecto, pasas. ¿Ok? Entonces, vemos que esto mismo se vino a lo largo del tiempo, que los primeros cristianos y más adelante, ¿verdad? Seguían con esto de que la copa se mantenía el símbolo, que debía ser no fermentada, que debía ser vino no fermentado y pan sin levadura o sin fermentar, porque la levadura y la fermentación representan maldad, pecado, corrupción. Entonces no lo hacían así, sino con uvas frescas. Seguimos. Bueno, ya lo vimos, se repitió. En conclusión, lo que tomó el Señor en la cena fue jugo de uva sin fermentar, o llamado también, como vimos en los escritos externos, también se le llamaba vino nuevo, o también se le llamaba mosto. ¿Por qué? Porque era lo mismo. Mosto, vino nuevo, o jugo de uva sin fermentar, era lo mismo. ¿Se le puede decir vino? Sí. Vino no fermentado, o vino nuevo, o vino, como usted lo quiera llamar, que no tiene fermento en él. Otros le llamaban vino hervido, porque era una manera de que se preservaba el vino, o vino filtrado, que era otra manera de preservar el vino, o vino ahumado, que era otra manera de preservar el jugo de uva para que no fermentara, ese vino sin fermentar. Entonces hay muchas maneras de llamarlo. Entonces, en conclusión, lo que Jesús tomó durante la cena lo hemos demostrado por estos 4 puntos. Número 1, porque Jesús dijo fruto de la vid, y fruto de la vid en las escrituras significa el producto o lo que produce la viña, y la viña produce racimos de uvas. Entonces tomó de los racimos de uvas. Número 2, porque cuando se estableció la cena del Señor fue durante la Pascua, y en la Pascua no debía haber en la tierra o en esa región ninguna cosa leudada o fermentada, porque eso representaba corrupción, pecado, cosas no correctas delante de Dios. Entonces tenían que sacarse la masa, toda cosa leudada o fermentada. 3, esta consistencia del símbolo debió de continuar, porque la sangre de Cristo debía ser limpia, porque el cuerpo de Cristo debía ser incontaminado, limpio, santo, puro, inocente, para que sirviera de sacrificio para nuestros pecados. Y número 4, por los registros históricos que nos muestran que desde los primeros cristianos hasta por allá del 1200, 1300 después de Cristo, seguían con lo mismo de participar del emblema sin
levadura o sin cosa fermentada, inclusive exprimiendo las uvas en la misma copa, uvas frescas. Así es que, por esa razón, fruto de la vid no es vino fermentado. ¿Ok? Bien, gracias por acompañarnos en este análisis de la palabra de Dios. Vuelvo a aclarar, mi intención no es forzar a nadie a creer lo que yo creo o concluir como yo concluyo. Muestro la evidencia, les muestro la evidencia, se las pongo a su alcance para que usted pueda investigar cada una de las citas que di, pueda indagar a más profundidad y llegue a su propia conclusión. Llegue a su propio entendimiento de lo que la Biblia dice. Yo no estoy aquí para forzar a nadie, yo no estoy aquí para obligar a nadie. Pero si considera usted que esta información es valiosa, pues sopésela. Sopésela y entienda y sea honesto con usted mismo y llegue a su propia conclusión. ¿Ok? Bien, sin más, como siempre le decimos, el Señor le bendiga. Bueno, Dios le bendiga, Jehová le bendiga, el Señor le bendiga. Y nos vemos en las próximas transmisiones. Gracias por haberse quedado en estos 3 videos, ¿verdad? De 3 horas y los dividimos en horas. Espero que los pueda ver en secuencia y puedan ustedes sacar sus propias conclusiones. Ya hablaremos más adelante, prepararé un estudio en cuanto al uso del alcohol, porque es precisamente ahí donde radica el problema, en el alcohol. No tanto en el jugo de uva o en el producto de la uva en sí, sino en el alcohol, que es una toxina. Y vamos a verlo a lo largo de las escrituras, cómo la Biblia habla muy bien a favor del vino sin fermentar, pero cuando se refiere al vino fermentado, no habla muy bien de él. De hecho, narra cosas horribles que sucedieron con el vino fermentado. Y hay advertencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento contra el uso del vino fermentado. Sin embargo, del jugo de la uva sin fermentar se hablan cosas positivas. Pero ya lo miraremos en el estudio que miraremos más adelante de esta serie que estamos preparando para iniciarla pronto, de el uso del vino en la Biblia, del alcohol. Y recordando, no es lo que nosotros entendemos por vino hoy en día, como ya lo mostramos. No es así. La palabra vino no significa única y exclusivamente alcohol. Y tampoco incluye todas las demás bebidas, ¿verdad? Como el vodka, el brandy, el whisky. Eso no. Ok, entonces vamos a analizar todo eso más adelante en los próximos estudios. Tenga paciencia, sé que quedará usted con muchas dudas, pero las bodas de Canaán, pero un poco de vino por tus constantes males, pero este pasaje, pero el otro, los estudiaremos cada uno de ellos cuando miremos el estudio del vino. Así es que tenga paciencia. Por lo pronto, en cuanto a este tema, espero que haya quedado claro y espero que haya entendido un poco más por qué llegamos a la conclusión de que Jesús no usó vino fermentado durante el establecimiento de la cena del Señor. Bien, nuevamente me despido de ustedes y estamos, espero verlos en los siguientes videos. Comparte estos videos si los considera son de utilidad para alguien, compártalos, siéntase libre, no hay problema ni algo que usted los comparta. Simplemente le pido que no cambie el contenido de lo que expongo en el video y usted está libre de utilizarlo. Bien, Dios les bendiga, Jehová les bendiga, el Señor los bendiga y nos vemos, Dios mediante, en la próxima transmisión. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé